chicos, mi nombre es Eli Sánchez y esa festividad es la batalla del 5 de mayo, mejor conocida como la batalla de Puebla. Y esta batalla es por lo que obviamente los franceses venían acá con decir, sí, vamos a ganarle a los mexicanos. Porque pues obviamente decían, México no tiene dinero para pagarnos, menos van a tener dinero para poder aguantar una guerra. Pero pues ahorita les voy a platicar que ese fue el peor error de Francia, el haberse confiado. Aquí hay que mencionar que el ego francés era tan alto que en un telegrama le hacen saber a Napoleón III que ellos estaban seguros que una vez que llegaran a la ciudad de Puebla los iban a recibir con rosas. ¿Por qué? Porque pues franceses, guapos, güeritos, ya saben, era la expectativa que ellos tenían. Lo que no se esperaban que hacia el camino para llegar a la ciudad de Puebla se encontrarían con varias tropas guerrilleras que obviamente no estaban tan de acuerdo con la postura francesa. Estos pequeños grupos de guerrillas estuvieron acosando a los franceses un poquito antes del 3 de mayo. Es decir, durante todo su camino estuvieron duro y dale lanzando proyectiles contra el ejército francés para intentar reducir un poquito sus fuerzas. Aquí hay que mencionar que aún así los franceses no estaban tan preocupados porque había dos personajes que ya les habían jurado lealtad a las tropas francesas, Leonardo Márquez y José María Cobos. Estos dos personajes eran del Partido Conservador. Los conservadores, para los que no sepan, eran los que exigían que México tuviera un rey. ¿Por qué? Porque estaban medio tontos y se creían europeos los personajes estos, pero ellos querían su rey. Así que estos dos personajes le habían jurado a Lawrence que les iban a tener preparados aproximadamente 2,000 hombres que se sumarían a su contingente, dando un total de 8,000 personajes. Que Ignacio Zaragoza ya había escuchado estos planes, por lo que le pide a un general llamado Thomas O'Haran que fuera y les cortara el paso a estos dos personajes. Agárrense, el 4 de mayo, es decir, un día antes de que iniciara la guerra. Aquí también hay que mencionar que obviamente Thomas O'Hara lo logra, les corta el paso, de hecho los masacran y pues ya no llegan esos 2,000 hombres extras. Pero aquí lo que sí hay que decir que el ejército poblano, el que pues estaba liderado por Ignacio Zaragoza, no estaba muy bien preparado ni anímicamente, ni económicamente, ni de ningún tipo. De hecho, Ignacio Zaragoza pidió varias veces al gobierno de Juárez que por favor les mandaran comida, porque pues imagínense, mantener a 6,000 tipos que están esperando a que llegue un ejército ahora sí que muy bien preparado, pues no era cualquier cosa. Algo que hasta la fecha siguen estudiando varios historiadores es que Zaragoza tenía un poder de convencimiento tal que lograba alzar la moral de sus soldados. De hecho, él les dijo, tenemos que pelear porque somos la primera generación de mexicanos. Somos los primeros mexicanos libres y no podemos dejarnos vencer. Estas palabras bastaron para que hasta las personas que simplemente eran campesinos se alzaran con mucho valor y se fueran a la guerra. De estos 6,000 hombres que llevaba Zaragoza, no todos eran militares. De hecho, los militares eran la minoría. ¿Y esto por qué? En México había dos partidos, los conservadores versus los republicanos. Los republicanos obviamente eran los que decían, güey, tenemos presidente, una república bonita, todo chévere. Pero los conservadores eran de, pues nos hace falta un rey, queremos ser como Europa, y siempre estaban en conflicto. Por lo que cuando se entera la gran mayoría del país que llegan a invadirnos Francia, pues muchos de los que eran conservadores deciden no ir a pelear. Por lo que Benito Juárez tiene que levantar algo que se llama leva. Y la leva, por lo que tengo entendido, es pues órale, cualquier persona que pueda agarrar un rifle a la guerra se nos va. Y pues por eso era que la gran mayoría de los miembros de este ejército eran campesinos, los cuales tampoco iban como que muy bien armados. De hecho, la gran mayoría llevaba machete. Y ahorita les voy a platicar algo chistoso con respecto a los machetes. Y ahora sí se viene lo bueno, chicos, porque viene el enfrentamiento entre ambos bandos, Francia versus México. Los franceses tenían la idea de tomar dos fuertes de Puebla, el fuerte Guadalupe y el fuerte Loreto. ¿Esto por qué? Porque los traidores mexicanos le habían comentado que cuando fue la invasión norteamericana, el tener estos dos fuertes
fue clave para que los norteamericanos no pudieran tomar Puebla. Así que los franceses se quedaron como de, pues bueno, estos tipos han de saber más de dónde viven, así que pues vamos a hacerle caso. Pero lo que ellos no contaban es que Ignacio Zaragoza ya había tomado estos dos fuertes y tenía a sus hombres instalados en este lugar para prepararse para el ataque de las tropas francesas. Una vez que se formó el ejército ya para la batalla, se dividió de la siguiente manera. En el ala derecha mexicana la cubrían las tropas de Oaxaca. Estas estaban dirigidas por el general Porfirio Díaz, que ya sé que muchos van a decir, es que era un dictador, pero también recordemos que es considerado un héroe de guerra justamente por esta batalla y como 3 invasiones más que ya sabemos, nos invadían a cada rato. Y pues bueno, aquí hay que mencionar que en el centro de la línea de ocupación estaba Felipe Barrizabal y Francisco Lamadrid, con las tropas del Estado de México y las de San Luis Potosí. A la izquierda se apoyaba el cerro de Acuellametepec, ubicado en el norte de la ciudad de Puebla, y en cuya cumbre se ubicaba, les digo, el fuerte Loreto y Guadalupe, y ahí estaba también resguardado el general Miguel Negrete, con la división de infantería. Posteriormente, la artillería sobrante la colocaron en los fortines y reductos dentro de Puebla, y en ese lugar estaba el general Santiago Tapia. Una vez que ya sabemos las posiciones del ejército mexicano, es cuando, como dice Luisito Comunica, viene lo chido. Aquí hay que mencionar que la guerra como tal empieza a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana es cuando se avistan los primeros franceses en el horizonte y es cuando las fuerzas mexicanas se ponen pues listas para el combate. Pero el que estuvieran en la línea del horizonte no quiere decir que estuvieran acá cerquita, pero esto les da tiempo de movilizarse a todos. Posteriormente a que pues ya ven a la línea francesa, a las 11 de la mañana empieza las batallas. En un inicio, el ejército francés, como les decía, tenía un ego tan alto que pensaban que la batalla no les llevaría más de un par de horas. Pero el ejército mexicano estaba bastante confiado en la estrategia que tenía. Y aquí hay que mencionar que lo que empieza a hacer el ejército mexicano es desplegarse de tal forma que dejan al ejército francés, digamos, rodeado y lo empiezan a atacar desde las diferentes posiciones. Como les mencionaba, chicos, inicia a las 11:15 de la mañana, anunciándose con los cañonazos desde el fuerte de Guadalupe y acompañado por los repiquetes de las campanas de la ciudad. En ese momento se dio una maniobra sorpresiva. La columna francesa, que venía avanzando enorme, de un momento a otro se dividió y empezó a mandar a 4,000 hombres aproximadamente que se dirigían hacia la zona poniente. Zaragoza, al ver eso, decide reagrupar su plan de ataque para que pudieran hacer frente ante la infantería francesa. Los conservadores Almonte y Antonio de Haro y Tamaris, que eran otros traidores que también estaban ahí en la zona, ellos le habían dicho a los franceses, como les había mencionado, que debían de tomar como punto importante los fuertes de Loreto y de Guadalupe. Así que pues obviamente deciden dividirse para poder tomar ambos fuertes a la vez. El 6º Batallón de la Guardia Nacional del Estado de Puebla, bajo el mando del entonces coronel Juan Nepomuceno, fue el primer cuerpo del Ejército de Oriente en hacer frente a los franceses, al ubicarse en la línea comprendida entre los fuertes y rechazar su ataque. Zaragoza hizo avanzar a las fuerzas de Barrizabal a paso veloz entre las rocas, situándolas entre las hondonadas que separaban los fuertes de Loreto y de Guadalupe, mientras el general Antonio Álvarez con su brigada protegió el flanco izquierdo de los reductos del fuerte. La línea de batalla mexicana formó un ángulo que se extendía desde Guadalupe hasta un sitio conocido como la Plaza Romana, frente a las posiciones enemigas. Zaragoza en ese momento dispuso que el general Lamadrid defendería con las tropas potosinas y 2 piezas de artillería el camino que conectaba a la ciudad con la garita de Amozoc. A la derecha, por otra parte, estaba una línea de batalla comandada por Porfirio Díaz con la división de Oaxaca, utilizando por los escuadrones de lanceros de Toluca y de Oaxaca. En este punto, chicos, los franceses continuaban su avance. Ellos estaban acá como súper seguros que nos iban a ganar, pero pues no contaban en que pues no estábamos tan güeyes. Los franceses colocaron sus baterías frente al fuerte de Guadalupe al tiempo que devolvían el fuego mexicano.
En ese momento, los suavos, que para los que no sepan, los suavos era justamente el regimiento élite de la infantería francesa, es decir, los que eran como los chidos de los chidos, iniciaron su ascenso por el cerro hacia el fuerte de Guadalupe. Obviamente, al ir subiendo el cerro, hubo una parte en la que pues no los podían ver, quedaron como un poquito ocultos y de repente aparecieron disparando hacia la fortificación. Sin embargo, ellos no contaban que los mexicanos pues ya sabían que iban a subir por esa ladera, así que los estaban esperando. Así que una vez que iban subiendo los franceses, los recibían a tiros. En este momento los mexicanos los hicieron retroceder bastante. Los soldados franceses digamos que se sorprendieron momentáneamente, pero después regresaron a la carga, por lo que en ese nuevo intento tuvieron que enfrentarse en un combate cuerpo a cuerpo, tanto los soldados mexicanos como los franceses. En este punto, los franceses, apoyados por el primero y segundo regimiento de la infantería de marina, porque sí, los marinos nos traicionaron en aquel momento, ellos se abalanzaron sobre el resto de la línea mexicana, siendo recibidos a bayonetazos. La columna francesa fue rechazada en Guadalupe y Loreto, siendo igualmente repelidos los ataques de otras columnas francesas que estaban desplegadas en el terreno. En ese momento, el coronel mexicano José Rojo avisó a Antonio Álvarez que era tiempo de que la caballería mexicana entrara en acción, pues para ahora sí patearle sus traseritos a los franceses, sus bellos y rosados traseros franceses. Y bueno, ahora sí, a las 2:30 de la tarde, cuando se empezaba a perfilar una victoria para los mexicanos, Laurent, el general francés, se dispuso a lanzar un último asalto. Ellos ya sabían que muy probablemente, si no ganaban ese asalto, perderían completamente el combate. Así que dirigieron a los cazadores de Vincennes y el regimiento de suavos hacia Guadalupe, mientras ponían en marcha una segunda columna de ataque compuesta de los restos de los cuerpos de batalla, para atacar por la derecha a la línea mexicana. Ante esta situación salieron los zapadores de San Luis Potosí al mando del general Lamadrid, librándose un terrible combate, chicos. Ahora sí, este sí fue a bayonetazos, hubo muchísimos muertos por ambas partes. Y bueno, aquí hay que mencionar que una casa estaba situada en las laderas de un cerrito cercano, y los franceses de hecho toman esta casa para poder esconderse, aunque posteriormente son desalojados por los zapadores de San Luis Potosí y lo recobraron. Hola chicos, mi nombre es Eli Sánchez y esa festividad es la batalla del 5 de mayo, mejor conocida como la batalla de Puebla. Y esta batalla es por lo que obviamente los franceses venían acá con decir, sí, vamos a ganarle a los mexicanos, porque pues obviamente decían, México no tiene dinero para pagarnos, menos van a tener dinero para poder aguantar una guerra. Pero pues ahorita les voy a platicar que ese fue el peor error de Francia, el haberse confiado.
posteriormente son desalojados por los zapadores de San Luis Potosí y lo recobraron. Y bueno, posteriormente un cabo mexicano de apellido Palomino, esta parte es bastante interesante, son estas partes donde hay ciertos héroes durante las batallas que pues no pasan a la historia, no están en libros ni son reconocidos cada cierto tiempo, pero bueno, este señor apellidado Palomino decide mezclarse entre la tropa francesa y atacarlos desde adentro, es decir, una vez que él se mezcla entre las tropas francesas, los empieza a atacar a machetazos, cosa que sorprende mucho a los franceses, tanto que uno de ellos suelta uno de los estandartes de Francia y Palomino lo toca y se lo lleva como una especie de botín de guerra, cosa que en ese momento desmoraliza totalmente a los franceses, los cuales quedan devastados. O sea, no solamente están perdiendo la batalla, sino también les quitaron hasta el estandarte. Digamos que esto para ellos fue un golpe anímico brutal, pero para las tropas mexicanas fue como de ¡ah, lo logramos! Entonces los mexicanos están súper alegres. Ya entrada la tarde, cayó un aguacero sobre el campo, porque pues hasta Tlaloc quería que los mexicanos ganaran. Y bueno, les empezaba a caer la lluvia a los franceses y les pasaba algo similar a los gremlins. No se multiplicaban, pero sí como que no les caía muy bien el agua a nuestros amiguitos franceses. Así que pues obviamente no les fue tan fácil tratar de reponerse. Posteriormente, ellos habían visto que el fuerte de Loreto era un fuerte que pues no estaba tan fuertemente custodiado y se dieron cuenta que en ese lugar había un cañón de 68 libras, que de hecho les estaba causando bastantes problemas a las tropas francesas. Así que alguna persona dijo, oh, si capturamos aquel cañón les vamos a poder ganar a los mexicanos. Y pues tómala que no fue tan fácil, porque de hecho, si bien es cierto que muchos soldados franceses corrieron a intentar capturar el cañón, el pobre soldado mexicano que tenía el cañón y era el encargado de estar poniendo las municiones se asustó tanto al verlos que pues en lugar de colocar la bala de cañón, mejor agarró la bala y se las aventó. Aquí en este punto le cayó la bala de cañón a un soldado francés en la cabeza, matándolo al instante, cosa que pues obviamente sus demás compañeros vieron, y lo único que logró este soldado mexicano fue que las tropas francesas se asustaran tanto que se echaron a correr. De hecho, ya para el final del día, y después de que hubo varios movimientos más por parte de las tropas de Porfirio Díaz para ahora sí que cortar totalmente las fuerzas francesas, los franceses acabaron escapando de Puebla. Obviamente una de las derrotas más humillantes en la historia de Francia. Y les digo, los franceses venían de una larga, de 50 años sin perder una sola batalla, y de repente llegaban a México y los masacraban de esta manera. Obviamente la moral francesa quedó totalmente destruida. Que por otra parte la moral mexicana quedó como de ¡ah, sí, lo logramos! Obviamente las fuerzas mexicanas se súper alegraron, porque imagínense, vencer al mejor ejército del mundo no era poca cosa. Posteriormente, cabe señalar, muchachos, que después de la guerra, el general Ignacio Zaragoza manda un telegrama a la Ciudad de México para informarle a Benito Juárez que lo habían logrado, les habían ganado a los franceses, cosa que obviamente emocionó a Benito Juárez. Hay que mencionar que obviamente los franceses se retiran, pero esto no quiere decir que los mexicanos pudiéramos ganar la guerra. De hecho, lamentablemente no lo hicimos y posteriormente fuimos invadidos un año después por los franceses. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Ahorita les voy a platicar un poquito de las consecuencias que trajo con esto la victoria del 5 de mayo para México. Ahora sí, las consecuencias. Bueno, número 1, les digo, México ganó esta primera batalla, ganó la guerra. Por parte de las cuestiones de los números en cuanto a las bajas, los franceses tuvieron una pérdida de aproximadamente 476 soldados. Obviamente todos estos soldados fueron muertos, y por otra parte tuvieron 345 heridos. Por parte del ejército mexicano, los mexicanos solamente perdieron a 83 soldados, es decir, 83 soldados murieron, lo que si nos damos cuenta fueron muy poquitos comparados a la pérdida de los franceses. Tuvimos 132 heridos y 12 desaparecidos. Que bueno, luego en estas cuestiones de los desaparecidos, pues había gente que no le caía muy bien la guerra y como que se escapaba, y otros más que pues sí, quién sabe dónde habrán quedado. Posteriormente, el 7 de mayo, los franceses escaparon hacia Veracruz
y en esta escapada se toparon con varios grupos guerrilleros que, aparte de que los volvían a atacar, tenían como una especie, no sé si llamarlo grupo musical o simplemente algunos soldados que empezaron a cantar una canción de la retirada de los franceses. Llega un momento bastante triste porque, a pesar de que Ignacio Zaragoza, gracias a sus grandes estrategias, había logrado pues derrotar a los franceses, porque les digo, sin su estrategia México pues muy probablemente hubiera perdido. Pues bueno, el 5 de septiembre del año 1862, es decir, un par de meses después de la batalla de Puebla, Zaragoza seguía estando encuartelado en Puebla. En este lugar él contrae tifo y fallece. De hecho, en este punto, cuando él fallece, pues obviamente la moral mexicana cae totalmente, porque fue gracias a sus palabras de apoyo que el ejército mexicano logró salir adelante. Pero bueno, una vez que muere Zaragoza, Benito Juárez, en su honor, decide renombrar la ciudad de Puebla como la heroica Puebla de Zaragoza. Por parte de los franceses, ellos también pierden al general Loren, pero no crean que lo pierden porque pues se enfermó, se puso mal, lo fusilaron, no. Simplemente Napoleón III se da cuenta que era medio inútil en combate y lo regresa a su casa en Francia, porque realmente sus estrategias eran bastante absurdas. Una de ellas era poner a la línea de cañones que llevaban los franceses a 2 kilómetros de distancia de los enemigos. Obviamente las balas llegaban, pero llegaban sin nada de fuerza, por lo que pues Napoleón Bonaparte III dijo, mejor te quedas en casa. Y posteriormente, un año después, los franceses regresarían a México y ahora sí nos invadirían, quitarían a Benito Juárez, y en este punto empezaría el segundo imperio mexicano de la mano de Maximiliano de Habsburgo. Cuando los europeos en general se enteran que la poderosísima Francia había perdido, obviamente todos se conmocionan, y más porque empiezan a llegar historias bastante asombrosas y hasta cierto punto absurdas de cómo estuvo el combate, donde mencionaban que había un grupo indígena que no era un grupo indígena como tal, simplemente era la Guardia Nacional de Puebla, que según esto atacaba a los franceses a diestra y siniestra, y no conforme con atacarlos, se los comían. Y además se menciona que estas personas ocupaban unos extraños aparatos llamados machetes, que obviamente no se conocían en Europa, y santa madre de Dios, horda de salvajes. Así nos presentaban los franceses en Europa. Hasta muy entrado el siglo XX todavía seguían siendo bastante racistas, por lo que pues en este punto de la historia pues obviamente habían perdido contra un país tercermundista. Ahora imagínense, tenían que justificar el haber perdido contra esta bola de salvajes. Los franceses se justificaban diciendo que habían perdido porque los habían enfrentado con una técnica muy rara y novedosa llamada guerra de guerrillas. Es decir, pequeños grupos militares acosaban a los grandes ejércitos y iba causando bajas. Que aquí hay que mencionar que esto no era ni tan novedoso ni era tan raro. De hecho, en Europa también se peleaba con guerra de guerrillas, de hecho sobre todo en España. Los españoles eran bastante buenos con esta cuestión de la lucha de guerrillas. Supongo que esto fue como parte de su herencia cultural española. Que les digo, de todas maneras, los franceses solamente buscaban justificar el que hubieran perdido. Ahora sí, chicos, vamos a pasar a la sección de datitos curiosos. Bueno, nuestro primer dato curioso. Aquí en México, de hecho, desde la época de los franceses hasta todavía la guerra de los cristeros, era muy común ocupar la guerra de guerrillas. Todavía hasta la fecha hemos escuchado que en las noticias aparece la guerrilla de tal lado, que Oaxaca, Guerrero. Hasta la fecha la guerra de guerrillas sigue siendo bastante eficaz. Esto como estrategia militar se tiene registros que data más o menos del 400 después de Cristo. O sea, esto de la guerra de guerrillas es bastante antiguo. Número 2. El segundo datito curioso. Después de perder 11,000 hombres debido a las actividades de guerrilla que jamás dejaron de haber, esto obviamente ya cuando los franceses tenían tomado México, aparte de México, ya cuando se forma el segundo imperio mexicano, los franceses pierden 11,000 hombres, les digo, justamente por la lucha de guerrillas, ya que obviamente nadie quería ser parte de Francia y obviamente nadie quería tener un emperador. El tercer puntito curioso es que el 5 de mayo es la segunda fecha más importante del país en cuanto al calendario cívico, tan solo después del 15 de septiembre,
que sabemos que no es la independencia de México, pero todos consideran la independencia. Nuestro cuarto punto interesante es que el 5 de mayo es cuando los jóvenes que hacen su servicio militar toman juramento. Obviamente por la cuestión de que el 5 de mayo es una de las pocas batallas que ganamos y hay que celebrarse pues a lo grande. Esto no sé si considerarlo un punto interesante o simplemente como algo curioso. Bueno, cuando fue el atentado de Francia con los explosivos que casi queman la Torre Eiffel, cuando fue lo de Notre Dame, curiosamente el monumento aquí en México que fue iluminado fue una estela conmemorativa por la batalla del 5 de mayo en Puebla, lo que yo no sé si tomar como que los mexicanos lo hicieron solamente por solidaridad o era como una forma de decirles de, nosotros también les ganamos y por eso iluminamos este pueblo. No sé, esa parte siempre me ha parecido bastante peculiar de México, pero bueno, eso no era parte de los puntos interesantes. Y ahora sí, el quinto punto interesante es que el 5 de mayo es una fecha que a mí en lo particular jamás se me olvida porque es el cumpleaños de mi señora mamá. Y mamá, ya que no te puedo dar un regalo porque pues no puedo salir a comprarte nada, este video te lo dedico con mucho amor porque pues lo vas a ver en tu cumpleaños. Entonces, espero que te guste mucho. Y ya, eso ha sido todo por el tema del día de hoy, chicos, más que tenía que mencionarlo. Y también se me olvidaba mencionarles algo importante. Quiero mandarles saludos en este video a nuestro buen Alan Talco, que su cumpleaños fue el 29 de abril, pero pues no lo pudimos felicitar. Así que Alan, un saludote desde México. También un saludote para nuestro dragoncito Olaf, Alan Olaf, que también va a ser su cumpleaños y luego se me olvida, así que mejor te felicito desde ahorita. Felicidades, Olaf. Eso ha sido todo por el video de hoy. Les mando besitos enormes y antes de que termine el video, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, que ya saben que es totalmente gratis y aparte pues no les cuesta nada. También denle pulgar arriba si les gustó el video. Eso ha sido todo, me despido. También no se olviden irme a seguir a mi cuenta de Instagram, que estará por acá o por acá. También a mi cuenta de Vigo Live. Pues bueno, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Así que dragoncitos, les mando besitos enormes, se me cuidan y nos vemos para la próxima. Así que les mando muchos besitos desinfectados. Bye bye.